Bueno, entonces sin empezar a dar porque me he olvidado. Entonces le voy a dar un resumen aquí. El f de o g de x, g debo evaluarlo en f. Entonces g la meto en la regla de correspondencia de f. En vez de x pongo g de x. Y veo que g de x debe ser mayor que 1 o g de x tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, ¿cómo determino eso? Yo debo graficar g de x. Ahora, el dominio de f o g de x va a ser similar al dominio de g. Por eso, mejor dicho, para hacer el dominio de f o g, debo fijarme en el dominio de g. Entonces, por eso me fijo en el dominio de g. Primero pongo los cortes de g propios y después también pongo los cortes aquí cuando g es mayor que 1 o g es menor o igual que 1, que en este caso es e. Y ahí saco todos los cortes de mi nueva función. Y luego lo único que hago en cada paso, usar f y g dependiendo de en qué regla de correspondencia me encuentre. Y ahí evalúo y ahí me sale el resultado. Ya, entonces, continuando, tenemos ahora las propiedades de los logaritmos. Empezamos ya a ver algo nuevo, que es propiedades de logaritmos. Tenemos las siguientes propiedades. El logaritmo base a de 1 es 0. Para cualquier base, si yo quiero saco el logaritmo de 1 es 0. Logaritmo base a de a es 1. Entonces estos son valores conocidos. La base, si la base y el argumento es lo mismo, es 1. Si el argumento es 1, entonces siempre es 0. Ahora tenemos estos dos que son importantes, que son básicamente la composición entre las funciones y su inversa. O sea, la composición entre la exponencial y su inversa, que es la logarítmica, o viceversa. Entonces, esto nos va a servir porque vamos a usarlo bastante para simplificar los logaritmos o los exponenciales. Por ejemplo, esta de aquí me servirá si decimos que, bueno, logaritmo base 2 de x es igual a 4. Digamos que yo quiero despejar la x. Entonces uso la tercera propiedad, que básicamente me dice que si yo elevo a una base en el exponente, pongo el logaritmo de la misma base, entonces como que se simplifican y te queda simplemente el argumento. Entonces aplicamos eso. Aquí lo que podemos hacer es decir, bueno, yo pongo 2 elevado a esto de aquí, 2 elevado a esto de acá. Como aquí la base de este exponencial y la base del logaritmo son la misma, se pueden simplificar. Y te quedaría que x es igual a 2 a la 4, es igual a 16. Entonces despejaría x. Entonces estas dos propiedades son muy útiles para eso. Ahora, esto de aquí, esta propiedad no sirve para cualquier x, solamente sirve cuando x es positivo, porque x está dentro de un logaritmo, entonces x también tiene que ser positivo. Si aquí me diera negativo, por ejemplo, entonces esto simplemente no tendría solución, porque esto solo sirve cuando x es mayor que 0. Lo mismo, en cambio, si yo tuviera que tengo en un exponente, digamos yo tengo 2 a la x, digamos aquí, 2 a la x es igual a 16. Si ahora la x está en exponente, yo utilizaría la cuarta propiedad, que básicamente me dice que si yo en un logaritmo de una base tengo dentro del argumento esa base a un exponente, entonces se simplifican y te queda solamente el exponente. Entonces puedo aplicar aquí, aplicando logaritmo base 2 en ambos lados. Entonces el logaritmo se va a simplificar con el exponente y te queda con la base y te queda únicamente el exponente. Y ahí ya despejaste la x. Entonces para eso te sirven las dos primeras propiedades. Lo bueno en este caso es que m sí puede ser en este caso cualquier valor real. Arriba no, arriba solo tiene que ser positivo, abajo sí puede ser cualquier valor real. Entonces estas dos propiedades nos van a servir bastantes para simplificar para despejar la x de los logaritmos o de las exponenciales usando su inversa. Tenemos también que si tengo un logaritmo de un producto, entonces puedo transformar en logaritmo de suma de bases, mejor dicho, logaritmo base a de la primera más logaritmo base a de la segunda. Y si tengo una división, pues sería una resta. Tenemos también que el logaritmo base a de 1 sobre n sería igual a menos. Si tengo logaritmo base a de una recíproca,
de 1 sobre n, esto será igual a menos logaritmo base a de n. Y si tengo un logaritmo base a de m a la alfa, esta es la más, como que, bueno, una de las más usadas, la que dijimos al inicio del curso, de la clase. Alfa, podemos sacarlas del exponente y mandarlo al inicio. Entonces, esto será igual a alfa por logaritmo base a de m. Tenemos también, esta es muy importante, de hecho, de la de aquí sale la de acá arriba, tomando en cuenta alfa igual menos 1, tenemos la de arriba, básicamente. Y acá tenemos la propiedad llamada cambio de base. Entonces, esta es muy útil también. Esta propiedad de logaritmos me permite cambiar de base, de cualquier base a cualquier otra base. ¿Cómo se lo hace? Pues podemos, en este caso tenemos un logaritmo base a de m. Eso va a ser igual al logaritmo base b de el argumento m sobre logaritmo base b de la anterior base a. Esta b puede ser cualquier base que yo escoja. Obviamente, por el hecho de ser base, tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. Pero la puedo escoger yo como sea, siempre y cuando, o sea, si el problema lo necesite, mejor dicho. Depende de cómo yo lo necesite en el problema. Y finalmente, bueno, esto de aquí, que está mal. A a la m igual a b, básicamente la definición del logaritmo, esto es equivalente a decir que el logaritmo base a de b es igual a m. La definición del logaritmo. A la m tiene que ser b. Ahora, vamos a agregar una propiedad más muy interesante, que he visto que es útil, bastante útil de vez de vez en cuando, y a veces algunos los utilizan sin saberlo, sin saber si está bien o está mal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que quiero saber el logaritmo base a la alfa de b. Entonces, ¿a qué es igual a esto? ¿Hay alguna forma tengo de sacar esa alfa, de sacar esa alfa de ahí? Pues sí hay la forma, y lo vamos a demostrar. Digamos que esto es igual a m. Entonces, por definición del logaritmo, a la alfa, a la alfa, a la m tiene que ser igual a b. Entonces esto, básicamente sí, solo sí, esto se cumple por definición del logaritmo. Ahora aquí puedo multiplicar los exponentes. Potencia de una potencia, según propiedades de exponentes se multiplican los exponentes, igual a b. Y aquí esto por definición del logaritmo, pero esta vez usando solamente base a, dice que el logaritmo base a de b es alfa por m. Entonces, esto m, yo sé que es lo de acá arriba. Entonces, esto quiere decir que el logaritmo base a de b es igual a alfa por logaritmo base a de alfa. A de alfa por b. Entonces, esto quiere decir que logaritmo base, despejando esta parte, logaritmo base a de alfa de b es igual al logaritmo base a de b sobre alfa. Entonces tenemos esa, como digamos, esta propiedad extra que nos sirve para si en caso tuviéramos alguna base con exponente. ¿Ya? Entonces, si tenemos una base que es una potencia, una base con exponente, digamos 2 a la cuarta, entonces podemos esa alfa sacarla de ahí y pasarla a dividir. Nos quedaría logaritmo base 2 de b sobre 4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta propiedad es una propiedad extra. Ahora, si alfa es igual a 1, igual a menos 1, tenemos otra propiedad interesante. Si alfa es igual a menos 1, tenemos que logaritmo de 1 sobre a de beta es igual a menos logaritmo de a de b. Entonces tenemos esta propiedad. También es bastante útil. Si alfa es igual a 1, nos queda esto.
Entonces tenemos dos propiedades extras, en este caso que nos permiten cambiar las bases. Nos permite sacar el exponente de una base y la recíproca de acá. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí con respecto a las propiedades, a las propiedades de los logaritmos? Profe, en lo de multiplicación en la propiedad 5, Dime. o sea, ¿se puede hacer a la inversa de que los argumentos se estén sumando y sea igual a... Al producto de los argumentos. No, los argumentos sumándose, no se puede dividir a producto. Si querías decir que, digamos que logaritmos de A de M más N, digamos algo así, por ejemplo. Esto no se puede. O sea, sí, sí. Ajá, esto sí, esto no se puede. O sea, puedes ir de aquí a la izquierda, eso está bien. O es decir, si estás sumándose dos logaritmos de igual base, puedes poner logaritmo de esa base y multiplicarlos dentro del argumento. Eso sí puedes, pero algo así no se puede. Eso sí no se puede. O sea, si estás sumando dos argumentos, no hay nada que hacer ahí. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a resolver ejercicios. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer este. Me pidieron que haga un ejercicio. Y bueno, este ejercicio, si mal no me equivoco, está resuelto en el taller del semestre pasado. Entonces está en las resoluciones. Entonces vamos a hacerlo. A ver, déjenme ver. Ignoremos este. Igual está en el libro, lo pueden buscar. Entonces, por ejemplo, a ver qué dice aquí. Logaritmo base 6 de 2 elevado a la 6 sobre el logaritmo base 9 de 8 menos logaritmo base 6 de 9 a 1 menos logaritmo base 3 de 2. Entonces me piden hallar este valor. Ya, entonces yo aquí puedo hacer a ver, vamos. Ya, esto de aquí lo puedo hacer un cambio de base para que sea un logaritmo único base 2. Entonces eso haré. Yo lo que quiero es que esto sea base 2 para simplificar con esta base 2 que está aquí. Pero tengo base 9. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto sería igual al logaritmo base 6. Vamos a trabajar con este exponente primero. De 2. Ahora, lo que haré es transformar todo a base 9. Aunque podría ponerlo como -1. No, mejor lo hago con base 9. Pero es que va a quedar algo. Ya, vamos a ver qué queda. Esto sería igual al logaritmo base 9 de 9 a la 6. Sobre logaritmo base 9 de 8. 8 es 2 al cubo. Entonces aquí lo que hice fue el 6, lo transformé en logaritmo base 9 de 9 a la 6. Por la propiedad 2, este 6 va a multiplicar y me quedaría 6 por logaritmo base 9 de 9 y eso es 1. Entonces son equivalentes. Menos, ahora al otro lado lo que haré es, ese menos, lo que haré es, ya, sí, pasarlos como, ya. Aquí me va a quedar logaritmo base 6 de 3 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. Todo eso elevado a la 1 menos logaritmo base 3 de 2. Ya. Uy, quedó feo. Ya, ¿por qué hice esto de pasarlo a bases iguales? Porque aquí voy a aplicar esta propiedad, solo que de izquierda voy a pasar de derecha voy a pasar a izquierda.
Y para eso necesitaba tener bases iguales. Entonces aquí lo que voy a tener es que esto es logaritmo base 6 de 2. Entonces esto va a ser igual a logaritmo base 2 al cubo de 9 a la sexta. Se va a hacer 2 al cubo de 9 a la sexta. Por eso transformé este 3, mejor dicho, este 6 en logaritmo base 9 de 9. Y acá lo que haré es, también haré lo de distribuir el 3 al cuadrado. Ajá, ajá, porque se va a simplificar. Ya, entonces aquí lo que haré es, logaritmo base 6. Este será 3 al cuadrado por 3 a la menos logaritmo base 3 de 2. Ya. Ahí. Entonces todo esto está dentro del argumento del logaritmo. Igualmente que esto. Ahora, ¿por qué quedó esto? Pues bueno, se multiplica. Aquí me falta el 2. Este 2 también debe estar aquí. Ya. Entonces básicamente el 2 lo multipliqué 2 por 1 menos 2 logaritmo base 3 de 2. Y de ahí apliqué bueno, serían división, pero bueno, por eso uso un producto con exponente negativo. Entonces para tratar de simplificar. Ahora aquí puedo trabajar. Yo puedo ver que en esto, aquí yo puedo aplicar esta propiedad que dije, porque tengo 2 al cubo, entonces este 3 lo puedo sacar. Y de hecho este 6 también lo puedo sacar. No olvidemos que por una de las propiedades tenemos que el logaritmo base 6 de 2. Entonces este 3, como vimos, lo puedo sacar a dividir. Entonces sería logaritmo base 2 de 9. Aquí sería este 3 a dividir. Y además este 6 lo pasaría a multiplicar porque es el exponente del argumento. Entonces sería aquí 6. Me va a quedar algo bastante feo, pero bueno. Entonces esto sería menos logaritmo base 6. Aquí voy a trabajar nomás con esto. Este menos 2 lo pasaré adentro para simplificar. Entonces aquí sería 3 al cuadrado por 3 logaritmo base 3 de 2 a la menos 2. Todo eso en raíz. Aquí puedo simplificar. Me va a quedar cuadrado. 9 al cuadrado 81. Ajá. Entonces aquí esto de aquí se simplificará. Y me va a quedar 2 a la menos 2. Entonces aquí voy a ver que esto me quedaría raíz cuadrada de logaritmo base 6. De esto, a ver, aquí este se divide. Sería 2, 1. Este 2 lo metería al 9, 9 al cuadrado. Y ahí se simplificaría en el 2 con el logaritmo de 2. Me quedaría de 9 al cuadrado 81. Menos, acá me quedaría logaritmo base 6 de 3 al cuadrado por 2 a la menos 2. Todo eso en raíz. Si no, ya. Vamos a terminar acá arriba. Entonces aquí esta resta yo la paso a dividir. Entonces sería, esto sería igual a raíz de logaritmo base 6. Esta resta la paso a dividir. Entonces sería, usando la propiedad 6, sería 81 sobre, mejor dicho, 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. Sobre 3 al cuadrado por 2 a la menos 2. Ya. Y ya estoy casi de terminar. Entonces esto de aquí me quedaría a raíz cuadrada del logaritmo base 6 de, me quedaría 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. Porque se restan los exponentes
3 al cuadrado y este 2 a la menos 2 subiría 2 al cuadrado. Y esto me quedaría igual al logaritmo base 6 de 6 al cuadrado, los 1 en la misma base, o mejor dicho, los 1 en el mismo exponente. Este 2 saldría, 2 raíz del logaritmo base 6 de 6, y esto sería 1, y esto sería raíz de 2. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, este sí está un poquito difícil, la verdad, pero se puede resolver. Entonces, para pasito a pasito. ¿Alguna pregunta? La respuesta en este ejercicio era raíz de 2. Entonces pueden ver que usé casi todas las propiedades. Empezando por esto de aquí. Lo quise dejar en base 2 para simplificar en el 2. Y el otro lado acá lo quise dejar en base, bueno, el 9 es base el 3 al cuadrado para simplificar con el logaritmo de 3. Simplifico esto. Y aquí luego me faltó, aquí voy a poner que se simplifica con este aquí. No olvidemos aquí el 6, este 6, 2, este 2 pasa dentro al 9, por eso es 9 cuadrado es 81. Y te quedaría 2 logaritmo base 2 de 81 y se simplifica con el 2 con el logaritmo de 2 y te quedaría solo logaritmo de 6 de 81. Ya. ¿Preguntas? Continúa. Entonces ese de ahí es de la tutoría, me acuerdo que era del año pasado. Ya. Entonces vamos a hacer, no, este de aquí es muy, todo el resto que no está resuelto, a resolverlo ustedes, está en los libros, practiquen. Entonces no vamos a resolver este tampoco, ni estos dos, están ahí para que los resuelvan. Igual está en el libro. Vamos a resolver otro que también me pasaron, se ve interesante. Me dicen que sí, ¿qué dice aquí? Logaritmo base a de 5 es igual a b y logaritmo base a al cuadrado de 2 es igual a c. Entonces determinen valor de b y c, logaritmo base 1 sobre a de 128 sobre 625. Entonces, de hecho está un poquito fácil, parece que está fácil. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero, sería bueno trabajar puramente con exponentes, entonces estos números los transformaré, descomponer en sus bases primas. Ahora, tenemos que me dicen que el logaritmo base a de 5 es b y esto de acá. Entonces, esta la voy a cambiar un poco. Recordemos la propiedad que acabo de poner aquí. Entonces, esto quiere decir que logaritmo, más que todo, haré la propiedad aquí. Entonces, quiere decir que el logaritmo base a de 2 sobre 2 es igual a c. O logaritmo base a de 2 es igual a 2c. Entonces, vamos a trabajar mejor con esta propiedad. Ya. Entonces, tenemos esta y esta. Logaritmo base a de 5 es b y logaritmo base a de 2 es 2c. Entonces vamos a simplificar esto de aquí. Vemos que estamos trabajando únicamente en base a. Entonces sería bueno que trabajemos en base a. O sea, mejor dicho, mi enunciado me dice que está en base a. Entonces sería bueno que yo trabaje en base a. Pero aquí tengo en base 1 sobre a. Entonces eso de ahí tengo que transformarlo a base a. Y es bastante sencillo con la propiedad que les dije acá arriba. Aquí dejemos que no se nota, pero aquí hay un menos. Vamos a borrarlo más. Aquí hay un menos. Ya, hay un menos. Entonces haré eso. El 1 sobre a lo transformaré en a, pero debo agregar un menos. Entonces, esto de aquí, esto sería igual a menos logaritmo base a de 128 sobre 625. Ahora, esto sería menos logaritmo base a
128 sería bueno que lo divida en potencias de 2. De hecho, es 2 a la 7. 2 a la 7. Sí, 2 a la 7. 128 es 2 a la 7. Y 625 es 2 a la... que a los 2. 5 a la... A ver, 5 a la 3 es 100, a 5 a la 4. Y aquí lo que debo usar es la división. Entonces, esto es igual a menos logaritmo base A de 2 a la 7 menos logaritmo base A de 5 a la cuarta. Uso la propiedad de que la división de argumento la transformo en resta. Esto sería igual a logaritmo base A de 5 a la cuarta menos logaritmo base A de 2 a la séptima. Paso el menos a restar. O sea, este menos transforma en menos este y hace positivo el otro. Finalmente aquí lo único que resta hacer es este 4, pasarlo a multiplicar usando otra propiedad de logaritmos. Logaritmo base A de 5 menos 7 logaritmo base A de 2. Y ya finalmente reemplazar los datos. Esto es B y esto es, como vimos, 2C. Entonces esto me quedaría que es igual a 4B menos 7 por 2C. Y esto es igual a 4B menos 14C. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto al proceso? Por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Por si acaso, esto, si fuera 2 sobre A, ¿el de cuál estamos hablando? De si fuera 2 sobre A, ¿cuál? Que este es ¿cuál? Lo de Este. la base, profe, la base de 1 sobre A. En vez de fuera 2 sobre A. Ajá. Si fuera 2 sobre A, sería bastante diferente. Porque, bueno, no hay propiedad así como usar. ¿Cómo resolvería? Ah, ya, pues en ese caso, no, pues en ese caso, si fuera 1 sobre 2 sobre A, según yo, a ver, no te quedaría porque sería de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, si tú dijeras logaritmo de 2 sobre A, lo que tendrías, 128 sobre 625, sería igual a menos logaritmo A sobre 2. Esto de aquí no sabría cómo separarlo. No sé si hay alguna forma de separarlo. O sea, lo máximo que podrías hacer es como dice acá arriba, rotarlo. De ahí se podría separar división entre bases. No había visto eso. Tal vez usando propiedades, o sea, usando la definición de logaritmo, si hay alguna forma. Ah, Porque ya, profe, pero siempre cuando es 1 sobre A, así, se le va el menos 1 para multiplicado con con otra parte, ¿no? sí, sí, sí. ¿O no? Si es 1 Ah, ya, ya. sobre A, es como decir a la menos 1. Entonces ese menos 1 saldría. Ah, ya, Como les profe. digo, esto de Gracias. aquí estoy como probando propiedades que no están en el libro, que vio que sí funcionan. Entonces esta aquí, que es la que de alfa, de la base elevada al exponente, y si hay un menos 1, a la menos 1, saco el menos 1. Que sí, ya he probado que sí funcionan, de hecho las demostré, aquí demostré la de acá. Ahora, si aquí se pudiera hacer algo, no estoy seguro, habría que probar la propiedad a ver si funciona, a ver si funciona. No estoy bien seguro, no estoy 100% seguro, la verdad. Porque eso quiere decir que a la 2 elevado a la m es 128 sobre 125. Entonces, básicamente puedo yo distribuir el exponente. Pero es que no, pues 2 a la m. Tal vez restar los logaritmos. No estoy muy seguro, la verdad. Pero no he visto nunca eso. No sabría si se pudiera hacer algo ahí. Pero bueno. Entonces, eh,
alguna otra pregunta, pueden ver que sí son útiles estas dos propiedades, bastante útiles de hecho. 1 sobre A sale el menos, y si es a la alfa, el alfa sale a dividir. Son bastante útiles de hecho. Ya, entonces continuamos. Como les digo, les dejo que hagan esto, son bastante sencillos. Traten de hacerlos. También, ¿qué pasa cuando queremos hallar la inversa de una función? Ah, claro, chévere. La inversa de una función, pues eso es un proceso que ya vimos, solo que en este caso estamos agregando que son exponenciales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera, es lo mismo, el proceso que vimos es el mismo. Debemos nosotros hallar la nueva regla de correspondencia y el nuevo dominio, que es el rango de cada una de estas dos partes. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de sacar el nuevo dominio? Pues realizar las gráficas. Entonces vamos a realizar las gráficas. Entonces la voy a realizar un poco rápido porque, bueno, no hay mucho tiempo. Entonces, para la primera, obviamente les recomiendo llevar algunos puntos guías. Entonces, por ejemplo, para la primera, tengo que usar técnicas de graficación. Veo que la gráfica original es 2 a la x. Es una exponencial, 2 a la x. Entonces esta sería la original. No olvidemos que pasa por el 0,1. Tiene el punto 1,2, etcétera. Algunos puntos así. Tienen que traquearlos, tratar de traquear la mayoría posibles porque eso facilitaría el trabajo a la final. Entonces, veo que lo que debo hacer es el menos, que está en x, luego el menos, que está en la función, y luego el más 2. Entonces son tres cosas que debo hacer. Primero el menos x, lo que hace es la rota de manera horizontal. Entonces, me quedaría algo así. Este sería 2 a la menos x. Luego el menos, lo que haría es rotarla de manera vertical. Entonces me quedaría algo así. De nuevo, este punto sería ahora el 0, menos 1. Este sería menos 2 a la menos x. Y finalmente subirle 2. Entonces la subo 2. Me quedaría este punto que era el 0, menos 1, estará en el 0,1. La asíntota que era en y igual 0 va a estar en y igual 2. Y la gráfica me quedaría algo así. Entonces esta es la gráfica de 2 menos 2x. 2 menos 2 a la menos x. Pero de esto solo quiero cuando x es menor que 0. Entonces lo que haré es simplemente dejar la parte que es menor que 0. Que es esta partecita que está acá. Entonces ya grafiqué la primerita. De ahí puedo ver que el rango de esta parte es desde 1 hasta el menos infinito. Entonces el rango aquí sería los y menores que 1. Y este rango va a ser el dominio de la inversa. Este rango va a ser el dominio de la inversa. Entonces ya está graficada la primera parte. Luego viene la segunda. La segunda, en cambio, es logaritmo. Entonces recordemos que el logaritmo base 2 es algo así. Entonces aquí también es recomendable traquear algunos puntos. Los más clásicos, el corte con el eje X, que es el punto 1,0. También el 1,2. No, 2,1, que digo, 2,1. Pero esa no es la que me piden, sino me piden logaritmo base 2 de x más 2. Es decir, la gráfica se mueve 2 a la izquierda. Entonces, moviendo 2 a la izquierda, nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos quedaría más o menos la asíntota vertical. Y si traquean los puntos bien, van a ver que pasa por aquí, de hecho. Pasa por aquí. Entonces, de esa gráfica solo me quedo con x mayor o igual que 0. Entonces, borro el resto, solo me quedo con x mayor o igual que 0, que sería de aquí para acá. Y esa sería la otra parte. De aquí puedo ver que el rango será los y mayor o igual que 1. Y ya tengo los nuevos dominios. No olviden que esto de gráfico es para sacar el rango. Y el rango me permite ver el nuevo dominio de la inversa. Ahora, la gráfica también me sirve para ver que efectivamente es inyectiva.
es sobreyectiva, por lo tanto sí va a tener inversa. Entonces vamos a calcularla. Entonces, ¿cómo la calculo? Ahora viene para cada regla de correspondencia, debo sacar su función inversa. Entonces, por ejemplo, esta es la primera. ¿Cómo se hacía eso? Pues hacía cambio de variable entre y con x. X es igual a 2 más 2 a la menos y. Y luego despejaba y. Ahora, ¿cómo despejo y? Pues debo usar obviamente o la logaritma o la exponencial para despejar y. Ya que y está en el exponente, entonces yo quiero sacarla de ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, no, aquí no es más 2, es menos 2. Y es menos 2. Ya. Ahora, entonces despejo la y. Entonces lo que hago es este menos 2 paso al otro lado. 2 a la menos y es igual a 2 a la menos x. Luego hago aquí, una vez que estoy aquí, quiero despejar y. Entonces lo que voy a usar es logaritmo base 2 en ambos lados para, recordando una de las propiedades del logaritmo, simplificar esto de aquí. Entonces esto se va a ir. Me va a quedar solamente el exponente. Obviamente esto sirve únicamente cuando y es... no, esto sirve para cualquier y. Entonces esto sería menos y es igual al logaritmo base 2 de 2 menos x. Entonces aquí sería y igual a menos logaritmo base 2 de 2 menos x. Y esa sería la primera. Y su dominio ya lo obtuve. El dominio aquí va a ser x menor que 1, que digo. Que era el primerito. Ahora la segunda sería y igual logaritmo base 2 de x más 2. Entonces aquí lo que hago es cambiar x con y. Logaritmo base 2 de y más 2. Y despejo y. Entonces se dan cuenta que en este caso, para despejar y debo sacarla del logaritmo. Entonces para eso usaré la exponencial. 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la logaritmo base 2 de y más 2. Entonces pongo en la exponencial el exponente igual a estos dos exponentes. Ahora, por de nuevo, propiedad de logaritmos. Esto se simplifica y te queda únicamente lo que está dentro del logaritmo. Me quedaría 2 a la x es igual a y más 2. No, sí, 2 a la x igual a y más 2. Entonces, despejando y, me queda que 2x a menos 2, que digo. Y es igual a 2x menos 2. Y de nuevo, esto de aquí, ya vi que funciona para x mayor o igual que 1. Entonces, finalmente, la inversa, bueno, de hecho, esta es la inversa. Entonces, la inversa de la inversa, que es la función original, es igual a menos logaritmo base 2 de 2 menos x, cuando x es menor que 1, y 2 a la x menos 2, cuando x es mayor o igual que 1. Y esa sería la respuesta en este caso. ¿Ya? Entonces el proceso es el mismo. Debo yo obtener el rango de cada parte para hallar el nuevo dominio. Y luego hago el cambio entre variables para hallar la regla de correspondencia inversa. Y eso con el nuevo dominio. Y ahí estaría la respuesta. ¿Cómo obtengo el rango? Pues la mejor manera es graficar para ver cómo quedaría. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Tenemos ahora ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ya. Entonces, para resolver las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, yo necesito, bueno, hay varios tipos de ecuaciones en las cuales puedo yo trabajar. Entonces, primero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación exponencial en la cual yo solo tengo una base? En este caso, por ejemplo, pueden ver que tengo 4 a la 2 a la x, 2x, más 4x. Entonces simplemente tengo 4 a la x en toda lo único que tengo de exponencial es 4 a la x en esa ecuación.
Entonces, en ese caso es realizar un cambio. Lo recomendable es realizar un cambio de variable. Realizar un cambio de variable, yo digo que u es igual a 4 a la x. Entonces, no olvidemos que 4 a la 2x quiere decir 4 a la x elevado al cuadrado. Entonces, 4 a la x elevado al cuadrado. Por eso aquí me queda u cuadrado. Entonces, u cuadrado más u menos 2. Se dan cuenta que haciendo ese cambio de variable, la ecuación exponencial se transforma en una ecuación cuadrática. Entonces, la ecuación exponencial se transforma en una ecuación cuadrática que yo puedo resolver simplemente factorizando e igualando cada factor a cero. Como ya sabemos resolver las ecuaciones cuadráticas. Ahora, una vez que tengo ya hallé los valores de u, una vez que ya obtuve los valores de u, obviamente u no es lo que me piden. Lo que me piden es el valor de x. Entonces, debo decir que lo que era u, que es en este caso 4 a la x, tiene que ser igual a menos 2, por ejemplo aquí, y acá a 1, para yo hallar los valores de x. Entonces, yo ¿cómo despejo x? Pues usando el logaritmo base 4, para que se simplifique con el 4 a la x. Entonces, se iría el logaritmo base 4 con la base 4, y te quedaría únicamente x. X es igual al logaritmo base 4 de menos 2, o x es igual al logaritmo base 4 de 1. Ahora, esto no existe. Recordemos que los logaritmos negativos no existen, entonces por eso aquí se dice que es vacío. Acá sí hay solución, es 0. Cualquier logaritmo de cualquier base de 1 es 0. Entonces me quedaría aquí vacío unión 0. Entonces aquí únicamente tenemos conjunto de solución en la unidad que está 0 incluida ahí. Entonces verificando que es solución, efectivamente es solución. Luego este sería el conjunto de solución. Entonces ese es un tipo de ejercicio en el cual solamente hay una base elevado a la x. Entonces por lo tanto simplemente puedo hacer un cambio de variable y tratar de resolver usando con ese cambio de variable. Ahora, si en cambio yo tengo diferentes bases, es decir, diferentes bases, entonces debería ser yo un poquito más ingenioso para resolver este ejercicio. En ecuaciones exponenciales siempre es recomendable dejar todo en exponentes. O sea, cualquier número, dejarlo en forma factores primos con sus exponentes, en, como vimos en la parte de los números naturales. Entonces, por ejemplo, el 192, yo lo puedo dividir, mejor dicho, lo descompongo en sus factores primos. 192 dividido para 2 sería 96. Para 2 sería 48. Para 2, 24. Para 2, 12. Para 2, 6. Para 2, 3. Y para 3, 1. Entonces vemos que 192 es 2 a la 6 por 3. Entonces aquí puedo ver que esto es 3 por 2 a la x más 3. Es igual a 2 a la 6. 192 es 2 a la 6 por 3. 3 a la x menos 3. Entonces aquí como tengo números enteros, bueno, números reales, yo puedo simplificar este 3 con este 3 y paso a dividir el 2 a la 6. Entonces me va a quedar 2 a la x más 6 sobre 2 a la 6 es igual a 3 a la x menos 3. Entonces esto quiere decir que es 2 a la x menos 3 es igual a 3 a la x menos 3. Ahora, siempre voy a tener una igualdad entre dos bases diferentes cuando el exponente sea 0. Porque no olvidemos que el exponente 0 es igual a 1. Entonces, si de alguna manera yo logro que esto sea 0 y que esto sea 0, entonces ya tendré mi solución. Mi única solución, de hecho. Ajá, las exponenciales deberían tener solo una solución. Entonces, y puedo ver que sí puedo hacer eso. O sea, puedo hacer que ambos exponentes sean ceros.
Entonces, eso me da básicamente mi solución. Si se dan cuenta, si x es igual a 3, me va a quedar 2 a la 0, que es igual a 3 a la 0. Entonces, el AP de x es justamente 3. En este caso, ¿ya? Si puedo hacer que los exponentes sean ceros a la vez, entonces ya tengo mi conjunto de solución en este caso. Ahora, si no puedo hacer eso, entonces lo que haré es logaritmos, como en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio podemos ver que no se puede dar eso. Es decir, si este exponente es 0, entonces el x tiene que ser menos 2, pero con menos 2 acá no te da 0, te da menos 1. Entonces no van a ser iguales en ese caso. Entonces lo que haré es usar logaritmos para poder despejar la x. Usando logaritmos, las ecuaciones exponenciales se convierten en lineales, bastante más sencillas de resolver. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que haré es aplicar logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 4, 2x más 3. Puedo aplicar cualquier logaritmo, o sea, cualquier base. Pero vamos a continuar lo que hice de logaritmo natural, que es bien bonito. Entonces, ¿por qué me sirve aplicar logaritmos? Esto me sirve ya que el logaritmo hace que el exponente baje y multiplique al logaritmo. Y me va a quedar una constante, que va a ser el logaritmo de 4 en este caso. O sea, por ejemplo, me va a quedar 2x más 3 por logaritmo natural de 4 es igual a x más 2 por logaritmo natural de 5. Entonces aquí esto me va a quedar lineal, si se dan cuenta, porque el x está elevado a la 1. Entonces aquí esto lo puedo resolver simplemente despejando la x. Entonces 2x logaritmo natural de 4, rompo el paréntesis, más 3 logaritmo natural de 4, tiene que ser igual a x logaritmo natural de 5, más 2 logaritmo natural de 5. Entonces, esto quiere decir que, despejando la x de un lado, 2x logaritmo natural de 4, menos x logaritmo natural de 5, debe ser igual a 2 logaritmo natural de 5, menos 3 logaritmo natural de 4. Saco factor común x, 2 logaritmo natural de 4, menos logaritmo natural de 5, es igual a logaritmo natural de 5, menos 3 logaritmo natural de 4. Ahora x simplemente la despejo. Me va a quedar 2 logaritmo natural de 5, menos 3 logaritmo natural de 4. Ahorita lo que haré es lo siguiente. Meteré este aquí dentro del logaritmo. Entonces me quedará logaritmo natural de 5 al cuadrado, logaritmo natural de 25, menos logaritmo natural de 12. No, que 12. 3 al cuarto al cubo, 4 al cubo es 64. Sobre logaritmo natural de... aquí esto pasó a dividir. Este 2 también lo voy a meter. 4 al cuadrado, 16, menos logaritmo natural de 5. Entonces esto de aquí puedo usar la propiedad de la resta, la paso a división. Logaritmo natural de 16 sobre 5, tanto en el denominador como en el numerador. Y esa sería la respuesta. Aquí podemos aplicar también el cambio de base, la propiedad de cambio de base, para dejar este logaritmo como si fuera logaritmo base 16 quintos de 25/64. Y tal vez se pueda hallar más simplificado, pero no estoy muy seguro. Ya de nada sirve tratar de simplificarlo más. Tal vez un poquito más se podría, no estoy seguro. Pero esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta?
Ya, entonces continuamos. Ahora con las inecuaciones. Entonces con las inecuaciones, básicamente la idea es la misma que las ecuaciones logarítmicas, exponenciales. Solo hay que tener algo. Bueno, primero vamos a ver las ecuaciones exponenciales. Aunque esto tengo que considerarlo también para las logarítmicas. Ya. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es despejar la X. Despejar la X de alguna manera. Despejar la X de alguna manera. Por lo tanto, lo que trataré de hacer es despejarla, pero la X normalmente va a estar dentro de una exponencial o de una logarítmica. Entonces, de alguna manera yo tendré que, como ya hemos visto, al usar logaritmo en ambos lados o usar exponencial en ambos lados. Entonces tengo que tener en consideración si la desigualdad va a seguir o va a cambiar de dirección. Entonces, cuando continúa la dirección, pues eso va a continuar cuando la función es estrictamente creciente. ¿Y cuando va a cambiar de dirección? Cuando la función es estrictamente decreciente. Entonces, empezamos, por ejemplo, me quiere decir, entonces vamos a usar estas siguientes propiedades. Si x1 y x2, mejor dicho, si a es mayor que 1, si la base es mayor que 1, ya sea de la exponencial o de la logarítmica, si yo tengo que x1 es menor que x2, entonces al momento de aplicar la exponencial, el orden de la desigualdad va a cambiar, no, se va a mantener, que digo. Si x1 es menor que x2, entonces ax1 es menor que x2, o logaritmo base a de x1 va a ser menor que logaritmo base a de x2. Pero en cambio, si a está entre 0 y 1, entonces la desigualdad va a cambiar de orden. De menor va a empezar a ser mayor, o mayor acá también. Ya, entonces esto de aquí tienen que tomar en cuenta únicamente esto. Cuando ustedes apliquen exponencial o logaritmos en ambos lados con bases mayores que 1, no afecta la desigualdad, pero si es bases menores que 1, entonces sí afecta y la cambia de orden, de hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver esto que es relativamente sencillo, esta inecuación. Entonces esto es igual a 243 es 3 a la cuarta, es 3 a la cuarta. Ahora vamos a resolver esta. No, no es igual, es mayor. Profe, es a la quinta. Sí, tienes razón. Gracias. Tres a la quinta. Y también vamos a resolver un tercio. Lo mismo, pero en vez de 3, un tercio. Un tercio de x más 1 mayor que 3 a la quinta. 243. ¿Por qué se rayos? Ya. Entonces, como podemos ver, la x va a estar en el exponente o dentro de un logaritmo. Entonces, para sacarla de ahí, yo debo usar la inversa. Por ejemplo, en este caso, como está en el exponente, yo debo usar logaritmo. Entonces, aplicaré el logaritmo base 3 en ambos lados. 3x más 1 mayor que. Ahora, como estoy aplicando el logaritmo en ambos lados, y ese logaritmo es de base 3, entonces la desigualdad no cambia. Ahora, esto de aquí se va a simplificar aquí y acá también. Esto se va a transformar en una ecuación lineal, x más 1 mayor que 5, x mayor que 4. Y ese sería mi conjunto de solución. De 4 hasta el más infinito. Igual manera, acá es muy similar. Entonces lo que haré es aplicar logaritmo base un tercio. De x más 1, bueno, de un tercio de la x más 1. Y eso va a ser mayor que 3 a la quinta. Mejor que el logaritmo base un tercio. Mejor dicho, también voy a aplicar logaritmo base un tercio del otro lado.
Ahora, aquí, como estoy aplicando base menor que 1, entonces la desigualdad de mayor pasará a ser menor. Entonces la desigualdad de mayor va a pasar a ser menor. Aquí, entonces esto se va a simplificar y me va a quedar x más 1 menor que acá. Bueno, acá tengo que de alguna manera sacar este valor. Entonces lo que puedo hacer aquí es usar el hecho de que transformar este 1/3 a 3 usando la propiedad que vimos. Entonces esto de aquí sería menos logaritmo base 3 de 3 a la quinta. Y esto sería igual a menos 5. Por aquí se simplificaría este logaritmo base 3 con 3. Entonces esto es menos 5. Y despejando x, x tendría que ser menor que menos 6. Por lo tanto, el AP de x en este caso sería desde menos infinito hasta menos 6. Entonces hay que tomar esa consideración importante. Si yo uso logaritmos base mayor que 1, entonces la desigualdad no va a cambiar. Pero si yo uso logaritmos base menor que 1, entonces la desigualdad sí va a cambiar de orden. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, con signos. Sabemos que cuando tenemos una igualdad con signos, se va a transformar en una desigualdad. Esto va a ser igual a 1 cuando el argumento es positivo. Entonces, aquí esto quiere decir que x es mayor que 1. Aquí uso logaritmo natural en ambos lados. Y como la base e es mayor que 1, entonces la desigualdad se mantiene. Simplifica. X mayor que e. Y ese sería el conjunto de solución en este caso. Desde x, desde e hasta el más infinito. ¿Ya? Ahora, las ecuaciones logarítmicas también son similares. Yo debo tratar de alguna manera eliminar los logaritmos usando la función exponencial, pero en este caso voy a tener problemas ya que me pueden aparecer soluciones extrañas. Pueden aparecer soluciones extrañas porque recordemos que los logaritmos solamente están definidos para para argumentos positivos. Entonces, si me sale una solución tal que hace que el logaritmo tenga que evaluarlo en un argumento negativo, entonces esa solución no vale. Entonces, eso tengo que tomarlo en cuenta al final. Por ejemplo, tengo esta solución logarítmica. Lo que hago es, en este caso, alguna manera tratar de eliminar los logaritmos. Entonces, una manera es unir todos los logaritmos en un lado y de ahí usar la exponencial para tachar el logaritmo. Entonces, en este caso, por ejemplo, paso a restar este logaritmo. Tengo logaritmo de x menos logaritmo de 3x más 1. Entonces aquí lo que puedo hacer es la propiedad de la resta la paso a división de argumentos. Entonces me quedaría logaritmo de x sobre 3x más 1 igual a 1. Aquí lo que puedo hacer ya es usar e en ambos lados, la exponencial. Esto se va a simplificar y me va a quedar x sobre 3x más 1 es igual a e. Aquí despejaría x. Entonces ya saben que esto tengo que pasar a multiplicar, luego las x de un lado y luego despejo x. Me queda esto. X me queda que es igual a e sobre 1 menos 3e. Pero hay un problema. Este valor de x es negativo. ¿Por qué? Porque el numerador es positivo, pero el denominador es negativo, ya que e es aproximadamente 2, algo, entonces 3 sería 7, algo o hasta más. Entonces, este valor es negativo. Y si yo lo evalúo aquí, logaritmo de un número negativo no existe. Entonces, por lo tanto, este valor no puede ser solución, entonces la solución es vacía. Entonces, eso hay que tomar en consideración. No puedo yo tener soluciones que hagan que algún logaritmo tenga un argumento negativo. De ahí el resto es similar. Lo que debo hacer es tratar de unirlos en un lado y aplicar la exponencial para simplificar los logaritmos. Por ejemplo, en este caso, yo haré el cambio de esta base, lo cambiaré a 2. No entiendes el despeje de x, es un poco complejo. O sea, esto de aquí es
Vamos a hacerlo aquí. Es igual a x sobre 3x. Lo voy a empezar, mejor dicho, para que ustedes lo terminen. ¿Cómo se hace el despeje? Pues pasas a multiplicar 3x más 1 por e es igual a x. Entonces el denominador pasas a multiplicar. De eso te va a quedar 3x por e más e es igual a x. Entonces lo que hacen es... Allá. Este lo pasa a restar. Te quedaría e es igual a x menos 3xe. Y saca factor común x. 1 menos 3e. Y el 3e y esto lo pasa a dividir. Bueno, ya lo hice. E sobre 1 menos 3e. Y por eso queda esto. ¿Ya? Entonces ya es matemática, bueno, algebraica. Entonces hay que aprender eso también, practicar. Bueno, entonces como les dije, acá en este ejercicio lo que haré es cambiar de base al logaritmo base 2. Al logaritmo base 2. Tendría x al cuadrado menos 1 es igual a menos. Recordemos la propiedad, logaritmo base 2 de x menos 1. Entonces este logaritmo, como ya vimos acá arriba, trataré de unir todos los logaritmos en uno para usar la exponencial y que se vaya. Entonces este lo paso a sumar. Logaritmo base 2 de x al cuadrado menos 1 más logaritmo base 2 de x menos 1 es igual a 0. Entonces aquí los uno en una base. Logaritmo base 2 de x al cuadrado menos 1 por x menos 1 es igual a 0. Entonces aquí lo que haré es, ya una vez que tengo todos los logaritmos en un solo logaritmo, puedo usar el exponencial. De hecho, aquí podría haber usado exponencial directamente para simplificar. Bueno, acá abajo, de hecho. Pero es lo mismo. O sea, contarle que quede igual. Te va a quedar lo mismo, mejor dicho. Entonces aquí restas, simplificas esto. Te quedaría x al cuadrado menos 1, x menos 1, es igual a 2 a la 0, igual a 1. Entonces esto multiplicas, te quedaría x al cubo menos x cuadrado menos x más 1 es igual a 1. Simplificas, te quedaría x al cubo menos x cuadrado menos x igual a 0. Entonces tienes que resolver esta ecuación. Vamos a resolverla acá. Es bastante fácil. Bueno, la cúbica es difícil de resolver, pero esta cúbica es bastante fácil porque yo puedo sacar factor común x. Me quedaría x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Entonces aquí esto me quedaría que x sea igual a 0 o que x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Entonces aquí ya tengo una solución. Acá tengo otra. Esto no creo que se pueda factorizar de nuevo. Entonces lo que haré es usar la fórmula general. Entonces usando la fórmula general, x1, x2 es igual a 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 por 1 por menos 1 sobre 2 por 1. Entonces esto me quedaría 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces tenemos dos soluciones más. x1, 1 más raíz de 5 sobre 2. Y x2, 1 menos raíz de 5 sobre 2. Ya. Entonces, una vez obtenido esas soluciones, debo ver, tengo tres soluciones. Como pueden ver, era cúbica, entonces era de esperarse que sean tres soluciones. Entonces, tengo que ver cuáles sí son soluciones de verdad. Como les dije, tengo que probar que no hayan logaritmos negativos o de logaritmos de ceros. Entonces, puedo empezar de que esta de aquí no es. Porque si yo evalúo 0, aquí me quedaría el logaritmo base 2 de menos 1. Y eso no existe. Entonces el 0 no va. Este de acá, puedo ver que aproximadamente raíz de 5 es 2, algo. Entonces el 1 menos 2, algo es negativo. Resulta que x2
es menor que 0, es negativo. Entonces, si yo lo evalúo aquí, me va a quedar x2 menos 1. Bueno, negativo menos 1 es negativo todavía. Entonces, me va a quedar logaritmo de algo negativo. Mejor dicho, al logaritmo 1/2 de 1 menos raíz de 5 sobre 2. Menos 1, esto va a ser negativo, entonces esto de aquí tampoco existe. Tampoco es solución. Esta es aproximadamente raíz de 5, como les dije, es 2, algo. Entonces más 1 sería 3, algo. Sobre 2 sería aproximadamente, x sobre 1 sería aproximadamente 1,5. Punto algo, aproximadamente. No sé si es exactamente ese valor, pero sería algo aproximado. 1,5, algo. Entonces puedo ver que aquí no hay problemas. Positivo. Acá también. Entonces esta sí es solución. Por lo tanto, el AP de X en este caso es único. Y es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Entonces, no hay preguntas, continúo. Esta se la dejo para que la hagan, que es una ecuación exponencial. Ahora vamos finalmente con las logarítmicas. Entonces, aquí en las logarítmicas, aquí esto es aburrido, pongámosle un tercio. Ajá, un tercio era lo interesante. Vamos a hacer, déjame antes vamos a resolver logaritmo base un tercio de 2x más 1 mayor que 2. Eso aquí está feo. Muy aburrido, mejor dicho. Ya. Entonces, si queremos resolver una ecuación logarítmica, una inecuación logarítmica, tenemos que tomar en consideración lo que ya hemos dicho varias veces en esta clase, que el argumento del logaritmo debe ser positivo. Entonces, cualquier ecuación que yo voy a resolver, debo intersectarla, debo agregar como condición que lo que esté dentro del logaritmo debe ser positivo, porque si no, no hay solución. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a resolver la inecuación como tal. Voy a resolver la inecuación como tal. Y además debo resolver que el argumento debe ser positivo. En este caso el argumento es 2x más 1. Entonces debo resolver eso. Aquí puedo hacer, aquí lo que haré, mejor dicho, es pues aplicar las propiedades que hemos visto. A un tercio elevado a la esto, mejor dicho. Un tercio elevado al logaritmo base un tercio de 2x más 1. Mayor, mejor dicho, un tercio elevado al cuadrado. Esto hago para deshacerme del logaritmo. De esta manera me olvido del logaritmo. Pero como estoy aplicando exponencial de base menor que 1, el mayor pasa a ser menor. Entonces tengo que tomar eso en consideración. Como la base es menor que 1, entonces el mayor pasa a ser menor. Me quedaría 2x más 1 es menor que 1/9. Esta sería la desigualdad que debo resolver. Y 2x tiene que ser mayor, bueno, 2x mayor que menos 1. 2x, mejor dicho, x tiene que ser mayor que menos 1/2. Y esta de acá me daría 2x tiene que ser menor que 1/2 menos 1. X tiene que ser menor que menos 4/9. Ya resolviendo esto. Sí, porque te queda menos 8/9 y sobre 2 es menos 4/9. Entonces tengo que intersectar ambas soluciones. Entonces aquí sería 1/2 menos 1/2.
Y menos 4 novenos sería por acá, sería. Cerquita, pero a la derecha. Entonces la intersección sería esto de aquí. Y la solución sería desde menos 1/2 hasta menos 4 novenos. Entonces no se olviden que al momento de resolver inecuaciones exponenciales deben de resolver también que el argumento debe ser mayor que 0. Porque, por ejemplo, si hubiera ignorado eso, me hubiera quedado que la solución es de menos 4 novenos hasta el menos infinito. Pero eso no es verdad. Es hasta menos 1/2. Y esta es la solución. ¿Alguna pregunta? Entonces, no olviden, eso del argumento debe ser positivo también. Debo tomar en consideración eso. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme ver. Que también me pidieron. Que es también del taller pasado. Esto aquí, digamos, resuélvanlo con que es igual a menos 1. Justamente también es otro signo. El logaritmo base 2 del valor absoluto de x menos 2 menos 3 menos 1 y eso es igual a menos 1. Entonces me piden hallar el conjunto de solución de ese predicado. Entonces, entonces ya sé, bueno, esto de aquí, por definición de signo, quiere decir que lo que esté dentro del signo debe ser menor que 0. Y además, debo resolver que lo que esté dentro del argumento, menos 3, tiene que ser mayor que 0. Lo que está dentro del argumento del logaritmo es esto que está aquí. Entonces eso tiene que ser mayor que 0. Entonces tengo dos inecuaciones que debo resolver e intersectarlas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es esto lo paso al otro lado. Entonces me queda el logaritmo base 2 de x menos 2 menos 3 menor que 1. Luego 2 elevado a la s de ahí y 2 acá. Como la base es 2, no va a cambiar la desigualdad. Esto se simplifica. X menos 2 menos 3 es menor que 2 a la 1, es decir, 2. Entonces aquí tenemos que valor absoluto de x menos 2 debe ser menor que 6. No, que 5. Paso al otro lado. Y además, acá el valor absoluto de x menos 2 debe ser mayor que 3. Entonces resuelvo ambos. Esto de aquí yo sé que quiere decir que x menos 2 está entre 5 y menos 5. Por lo tanto, x debe estar entre menos 7 y 3. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal. Por lo tanto, x debe estar entre 7 y menos 3. Así es. Y la otra, en cambio, yo sé que esto quiere decir que x es menos 2 es mayor que 3. X menos 2 es mayor que 3. O x menos 2 es menor que menos 3. Entonces, esto quiere decir que x es mayor que 5. O x es menor que menos 1. Y entonces tengo esta desigualdad y debo intersectarla con esta. Entonces vamos a intersectarla porque eso es la intersección. Entonces aquí tengo, a ver, vamos a poner los intervalos, menos 3, menos 1, 5 y 7. Entonces esto me dice que está entre menos 3 y 7. Esta es la izquierda. Y la derecha me dice en cambio que es mayor que 5, o sea, de por acá, y menor que menos 1. Entonces ya ahí puedo ver la intersección
más fácilmente, el conjunto de solución en este caso va a ser desde menos 3 hasta menos 1 unido de 5 hasta 7. Y esa es la solución. Entonces, no olviden que debo siempre, cualquier inecuación logarítmica que tenga, debo tomar en cuenta que el argumento debe ser mayor que 0. Entonces el argumento, eso es como una inecuación extra que sale aparte y que debes resolver también para hallar la solución correcta. Y bueno, acá se resuelve esto de aquí. Y esa es la solución. Déjenme nomás comprobar. De menos 5 pasa a más 3, 5. Sí, está bien. Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos continuando. Esto es lo último, si mal no me equivoco. Sí. De nada. Entonces, bueno, estos ejercicios sí son bien bonitos, de los del taller. Entonces estuvo bonito. ¿Para qué? Ya, ahora, entonces, hasta ahí sería lo de funciones. Todo lo de funciones. Vamos ahorita a ver un nuevo capítulo que es el de límites y continuidades y derivadas también. Entonces, un ratito. Eh, Ya, entonces lo que haremos es ahorita ir al librito que está de las límites. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita límites. Entonces, bueno, vamos a estar una introducción. Entonces, vamos a tratar de entender de manera de límites. ¿A qué se refiere con límites? Entonces, límites, como su nombre mismo lo dice, vamos a estudiar la función qué valor va teniendo según x se aproxime a algún otro valor, a un valor en específico. Entonces, básicamente eso vamos a ver. Hasta ahora hemos tenido una intuición, por ejemplo, en las funciones continuas se da algo que solo se da en las funciones continuas. Bueno, normalmente, por ejemplo, digamos que este C. Entonces, básicamente, con el límite, lo que queremos saber es qué pasa con la función cuando x se acerca a C, tanto izquierda como por derecha. Entonces, eso es lo que queremos saber. Cuando x tiende a C, ¿cuánto vale f de x? ¿A qué punto se acerca? Cuando es continua, entonces es justamente la función evaluada en C. Eso es bastante fácil, pero no vamos a considerar eso ahorita. Entonces eso sería muy fácil. Vamos a considerar qué pasa cuando no se da eso. Y eso nos va a ayudar para definir una función continua, que es esto que está aquí. Entonces vamos a hacer eso ahí. O sea, vamos a olvidarnos eso de que puede ser continua. Vamos a ver la siguiente función, para que vean qué pasa, para que vean que no necesariamente es el valor de la función evaluada en C. El límite no depende de eso. El límite no depende del valor de la función en ese punto, sino únicamente de los valores de la función cerca de ese punto. Entonces, por ejemplo, dada esta función que no está definida en 3, el dominio son los reales excepto el 3, porque podemos ver que en ese punto no está definido 3. O sea, x igual a 3 no te queda 0 abajo. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale f de 3, voy a ver que no está definido, tengo una indeterminación. Entonces, esta indeterminación me quiere decir que yo no sé qué puede pasar la función en 3 o cerca de 3. Yo no sé qué sí puede pasar. Ya vimos que cuando tenemos un 0 en el denominador, en las funciones racionales, teníamos lo que conocíamos como asíntotas. Entonces, por ejemplo, digamos algo así. Ya vimos que si teníamos un 0 en el denominador, pasaba una asíntota. Pero eso se da cuando al evaluar en ese punto nos quedaba 8, por ejemplo, 8 sobre 0. O sea, 0 únicamente en el denominador. Entonces ahí ocurría la asíntota.
Cuando en el numerador no era 0 y en el denominador sí era 0. Pero ahora nos queda un 0 sobre 0. Es decir, no sabemos si puede pasar esto o puede pasar otra cosa. Por eso se determina indeterminación, porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, en 3 no sabemos qué pasa. No podemos saber qué pasa porque si yo evalúo en 3 no me sale valor. Pero podemos ver qué pasa cuando toma la función valores cercanos a 3. Entonces, como les digo, no me interesa en límites el valor de la función en ese punto, sino en los valores cercanos. Entonces, valores evaluando valores muy cercanos a 3 en la tabla, puedo ver que la función toma valores cercanos a 1. Se dan cuenta que entre más me acerco a 3, la función de hecho se acerca a 1. Entonces no pasa esto que se va hasta el infinito. F se acerca a 1. Igual manera acá, si yo me acerco a 3 desde arriba, o sea, valores mayores que 3, la función también se acerca a 1, solo que en valores menores que 1. Podemos ver que entonces, según yo me voy acercando a 3, tanto de izquierda como de derecha, la función se va acercando a 1. Entonces, esto es más o menos a qué nos referimos que el límite de cuando x tiende a 3 de f de x es 1, por ejemplo. A esto nos referimos, que cuando x se acerca a 3, la función se acerca a 1. O sea, obviamente es una intuición, matemáticamente hablando, la definición es mucho más rigurosa, es muy interesante, pero por ahora solo estamos viendo intuiciones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el hecho de que nos quede 0 sobre 0 quiere decir que lo que me hace 0 abajo, también me hace 0 arriba, entonces de alguna manera yo podría simplificar y la indeterminación simplemente se quedaría en el punto x igual a 3. Fuera de 3 no hay indeterminación, lo que hace 0 simplemente se desaparece. Entonces lo puedo ver factorizando el numerador. Si yo factorizo el numerador, me quedaría que x menos 3 por x menos 4. Entonces aquí multiplicando por menos 1 para que es 2 veces para que se simplifique con el denominador, me doy cuenta que para todo valor de x que no sea 3, porque recuerden que alguna vez dijimos que yo no puedo simplificar cuando los valores pueden ser 0. Entonces en este caso, como estamos tomando valores que no son 3, entonces yo puedo hacer esta simplificación y yo puedo ver que para la función, para cualquier valor que no sea 3, prácticamente es una lineal. Entonces por eso se da este valor un poquito extraño de que según yo me voy acercando a 3, la función se va acercando a 1. Porque la función básicamente es 3, es una lineal para todo valor de x que no sea 3. Entonces esta sería la gráfica de esa función. Una lineal, excepto en x igual 3, donde, como podemos ver, no está definida. En x igual 3 no está definida, no sabemos cuánto vale. No sabemos cuánto vale. Pero sabemos que para cualquier otro valor, esta función prácticamente es esta lineal. Entonces podemos ver algo muy interesante. Podemos ver, bueno, primero vemos que efectivamente se cumple eso de que según yo me voy acercando a 3, la función se va acercando a 1. Podemos ver algo muy interesante, ¿cómo sé cuánto es este límite? Pues simplemente evalúo en esta función 3, f de 3 me va a quedar menos 3 más 4 igual a 1. Entonces así yo podría obtener el límite, que ya vamos a ver más adelante ese proceso. Pero podemos ver que efectivamente según el x se acerca a 3, f de x se acerca a 1. Entonces, generalizando, suponemos que si un número real sea L y indicamos que f de x tiende a dicho valor, o sea, f de x se acerca a ese valor, cuando x tiende a 3, a c, bueno, en este caso estamos generalizando en vez de 3c, entonces, eso más o menos es lo que hablamos de límites. Entonces, eso es más o menos lo que hablamos de límites. Este sería el enfoque intuitivo de la definición de límite
que es un poquito más complicada, usando lo que conocerán como epsilon delta. Pero básicamente lo que te dicen es que f de x puede acercarse arbitrariamente a un valor, a un número, mientras x se acerca a otro número. Entonces, básicamente, f de x se puede acercar a un número L al tomar valores de f suficientemente cercanos a C. Entonces, puedo acercarme a f de x arbitrariamente tomando valores de x cercanos a C, pero diferentes de C, por izquierda y por derecha. Entonces, se dice que el límite de f de x, cuando x tiende a C, es igual a L. Entonces, básicamente, estamos hablando de que me acerco a f de x, mejor dicho, me acerco en y a un valor L arbitrariamente, siempre y cuando me pueda acercar usando valores de x cercanos a 3. Entonces, como les digo, estamos hablando de números de lo que pasa la función cerca de un punto, no exactamente en ese punto. En ese punto no sé cómo se comporta la función. De hecho, aquí, como pueden ver, no tengo forma de saber porque está indefinida. Pero sí sé que cerca de ese punto, conforme yo me voy acercando a 3, la función se va acercando a 1. Ya. Entonces, vamos a analizar la siguiente notación. Esta barrita quiere decir tiende, es decir, se va acercando. Entonces, esto de aquí quiere decir que x se acerca a C por parte negativa de C, es decir, por parte de los menores que C. Esto quiere decir que x se acerca a C por el lado positivo, por los mayores que C. Y esto quiere decir que x tiende a C por ambos lados. X tiende a C por ambos lados. Entonces, vamos a usar el límite, lo vamos a ver con esta palabra, con lim. Entonces, esta expresión quiere decir el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a L. O sea, según yo me voy acercando a C, la función se va acercando a L. Y esa va a ser la notación que vamos a usar de ahora en adelante. También vamos a definir los límites laterales por la izquierda de C y por la derecha de C, los cuales representan los límites laterales respectivamente, por izquierda y por derecha. Ahora, hasta ahora hemos visto que si se cumple eso del límite que por izquierda es igual al límite por derecha. Pero puede ser que no se cumpla. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Primero tenemos que la existencia del límite es único. Entonces, si existe el si existe el límite debe ser único. Por lo tanto, si por algún motivo no se cumple que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces decimos que el límite no existe. El límite no existe. El límite solo va a existir cuando el límite por izquierda sea igual al límite por derecha. Por ejemplo, en este caso, bueno, como les dije, cuando la función es continua, sin indeterminaciones, pues el límite simplemente es la función evaluada en ese punto, porque no hay saltos ni nada por el estilo. Entonces, por eso decimos que el límite por izquierda es igual a 5 y el límite por derecha también es igual a 5. Por lo tanto, el límite sí existe. Este 5 lo obtengo simplemente evaluando. O sea, cuando no hay nada raro, simplemente se puede obtener el límite evaluando, porque la función es continua. Otra forma de verlo es gráficamente. Puedo ver que esta función cuadrada, graficada, me queda esto. Y conforme me voy acercando a 1, tanto por izquierda como por derecha, puedo ver que la función se acerca a 5. Entonces, según yo me voy acercando a 1, f de x se va acercando a 5, tanto por izquierda como por derecha. Por eso el límite sí existe y es el mismo tanto por izquierda como por derecha. Acá también tengo que sí existe el límite. En -1, veo que por izquierda se va acercando al valor de 1. Bueno, de hecho vale 1, entonces, pero se va acercando al valor de 1. Y por derecha también se va acercando al valor de 1 en f de x. Entonces este límite sí existe, porque son iguales por ambos lados y es igual a 1. Y en 3/2, también por izquierda se va acercando, por derecha también se va acercando.
Entonces también existe. Y realizando la operación, te queda que esa resta es 5/2. Ahora, ¿cómo pueden ser casos de que no existen? Por ejemplo, un clásico ejemplo es el entero mayor. Podemos ver que en esta función, por ejemplo, para el punto x igual 1, si queremos ver si ahí existe límite, tendríamos que ver tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, por la izquierda, f de x tiende a 0. Por eso el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de esta función es 0. Pero por la derecha viene de por acá. F de x tiende a 1. Entonces vemos que por la izquierda es 0, por la derecha es 1. Entonces, como son distintos, decimos que el límite no existe. Entonces, para que el límite exista, debe ser igual por izquierda como por derecha. Bueno, eso se aplica para cada número entero, porque en cada número entero hay estos saltos. Básicamente pueden ver que donde hay estos saltos es porque es donde el límite no existe, ya que por izquierda va a ser diferente que por derecha. Ya. Ahora, ¿cómo calcular algunos límites sencillos? Vamos a básicamente calcular límites primero de funciones que sabemos que son continuas, entonces el límite simplemente es evaluar la función. El límite de una función constante, por ejemplo, si la función es constante f de x igual a b, x tiene un número c, entonces el límite va a ser la misma constante b. ¿Ya? Entonces podemos ver que si no hay x aquí, simplemente el límite cuando x tiende a c es igual a b, sin importar el valor de c, o sea, para toda c. Eso se da porque, bueno, la función es igual a 3 para cualquier punto. Entonces, sea cual sea cualquier punto, si yo me acerco por izquierda y por derecha, va a ser lo mismo. Se van a acercar a 3, en este caso, al valor de la constante. Para esto se cumple para cualquier c. Ahora, si en cambio la función fuera la identidad, entonces cuando x tiende a un número c es el mismo valor de c. Lo podemos ver, por ejemplo, digamos para 1, conforme a x tiende a 1 por izquierda y por derecha, f de x tiende a 1 por arriba y por abajo. Entonces, el límite va a ser el mismo valor de c. Ahora, algunas propiedades que nos permiten simplificar el cálculo de límites. El límite de un constante por una función. Entonces la constante yo la puedo sacar del límite y decir que es la igual a k por el límite de f de x. La suma. Puedo separar la suma en límite de la primera más límite de la segunda. Lo mismo con restas. En multiplicación también. El límite de un producto es el límite del primero por el límite del segundo. Y en división también, siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Si el límite del denominador es 0, yo no puedo hacer esto. Eso estaría mal. También en potencias puedo yo la potencia sacarla de la función y elevarla al límite. Y en la raíz también puedo yo la raíz sacarla del límite. Solo que ahora como la potencia, recordemos que las raíces de números de potencias pares tienen que ser positivos para que existan. Entonces este valorcito debe ser positivo cuando n es par. Ya, entonces eso de ahí nos permite calcular límites conocidos o límites de funciones un poquito más complejas usando estas simplificaciones. Por ejemplo, si me pidieran hallar este límite, mejor dicho, me dicen que esto es igual a, entonces este límite lo puedo hallar fácilmente usando la propiedad de dividirlo en la resta. Y esta es la constante y esta es la lineal, entonces me quedaría que aquí solo es 2 y acá debería evaluar menos 1. Sería 2 menos menos 1 y eso sería 3. Por lo tanto, A es igual a 3. Ya, y acá esto también nos permite calcular estos límites complejos en los cuales tenemos evaluado, por ejemplo, una división de dos funciones. Entonces yo sé que por la propiedad de la división,
Esto va a ser igual al límite del primero dividido para el límite del segundo. Y esto es igual aquí la resta, también la separo, la suma también. Y luego calculo esto, que es 4. Esto es 1. Esto es 1. Evaluando aquí 1, aquí 1. Y esto por problema también es 2. Y ahí simplemente ya voy evaluando los valores y voy obteniendo los resultados. Ahora, eso sería en casos conocidos. Ahora también hay otra forma de hallar límites. Entonces, como ya vimos, cuando tenemos que al reemplazar, o sea, básicamente estos límites se pueden obtener reemplazando los valores de x. Porque son continuas, no tienen esos comportamientos raros de saltos. Pero hay casos en los cuales yo obtengo indeterminaciones. Entonces, estos cálculos de límites son cuando obtengo indeterminaciones. Recordemos, como les dije, que las indeterminaciones son cuando ocurren 0 sobre 0. O sea, yo al evaluar la x, me queda 0 sobre 0. Es decir, de esa manera no sé cómo se comporte la función cerca de ese punto. Entonces, como yo obtengo el límite, pues usaré productos notables, coeficientes notables, factores, para deshacernos de las indeterminaciones y poder calcular los límites. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular límites con radicales, digamos este ejemplo que está aquí, yo lo que debería hacer es, primero ver si hay indeterminación. Entonces, evaluando x igual a 4, veo que arriba me quedaría 0, 5 menos 5, y abajo me quedaría 4 menos 4, 0 sobre 0. Entonces aquí, ¿cómo me deshago de esa indeterminación? Pues la forma de deshacerme de la indeterminación, en este caso, como tengo un radical, es usando la conjugada. Entonces debo usar la conjugada. Si uso la conjugada, voy a lograr que esta raíz se vaya. No olvidemos que la conjugada se da producto notable de a menos b por a más b. Me queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces uso ese producto notable para deshacerme de la raíz. Por eso pongo aquí menos, acá más. Me quedaría 29 menos x menos 5 al cuadrado, 25. Y abajo me quedaría x menos 4 por, aquí sería por raíz de, aquí debería haber un corchete. Aquí también debería haber un corchete. Entonces aquí te quedaría x menos 4 por raíz de 29 menos x más 5. Y ahora, arriba se va la raíz y esto de aquí al restarlo te quedaría 4 menos x. Entonces puedes ver que, bueno, multiplicándole por menos 1 para que cambie de signo, y por menos 1 afuera para que no varíe la expresión, puedo ver que efectivamente puedo simplificar el x menos 4, x menos 4. Entonces se dan cuenta que ese x menos 4 era el que me daba la indeterminación cuando yo evaluaba x igual a 4. Entonces simplificándolo, ya me deshago de la indeterminación. Y una vez que me deshago de la indeterminación, el límite simplemente ya lo puedo obtener evaluando. Evalúo 4, me quedaría 29 menos 4, 25, raíz de 25, más 5, menos 1 sobre 10. Y esa sería la respuesta en este caso. La respuesta sería menos 1 sobre 10. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Esto básicamente es lo que mi objetivo siempre. De alguna manera lograr que el factor que me da la indeterminación, que en este 4 es x menos 4, lograr que esté arriba para simplificarlo y ahí ya poder evaluar x igual a 4 y obtener el valor del límite. Esto lo puedo hacer porque estamos hablando de límites. Entonces no me interesa el valor en x igual a 4.
En x igual a 4, el valor seguirá estando indeterminado. Si no, me interesa el valor de x cerca de 4. Y eso me lo da esta función que está aquí. ¿Ya? Entonces lo mismo puedo hacer, por ejemplo, si tengo una función racional, una división entre dos funciones. Entonces lo que puedo hacer es factorizar. Aquí mismo puede, bueno, aquí no es 41, es 2. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar este 2 y ver que efectivamente hay una indeterminación. Me quedaría 0 sobre 0. Entonces, aquí efectivamente hay una indeterminación. Por lo tanto, lo que puedo hacer es de alguna manera factorizar esa indeterminación para hacer lo mismo que acá arriba. Reemplazar x igual 2 y obtener el límite. Entonces aquí me quedaría, esto es factorizado, me quedaría x menos 2 al cuadrado por x más 3. Y abajo me quedaría x menos 2 al cuadrado por x menos 6. Bueno, para factorizar eso debería haber usado, ¿cómo se llama? División sintética. Me imagino que se hacía de esa manera. Y luego simplificaba la cuadrática que te quedaba. Entonces, simplificando esto, me queda que ya me deshice la indeterminación. Entonces, este va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x menos 6. O sea, esto lo hago, como les digo de nuevo, porque estas dos funciones, mejor dicho, esta y esta, se comportan igual cerca del 2. Entonces, el límite del una es igual al límite del otro. La diferencia es que en igual a 2, esta no está determinada, pero esta sí está determinada. Y la puedo calcular simplemente evaluando. Entonces, una vez que me deshice de la indeterminación, evalúo x igual 2 y obtengo el límite. Entonces, pueden ver que el proceso es idéntico al de arriba. Bueno, no el proceso, la idea. Lograr que la indeterminación la pueda ver arriba y abajo, simplificarla y ahí simplemente evaluar para obtener el valor del límite. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces hay que, para ver esto, factorizar y saber bien productos notables. Ya, entonces continuando. Tenemos por lo siguiente que las asíntotas. Bueno, no más que obtener asíntotas es como representar asíntotas de manera de límites. Entonces el límite asíntota es vertical cuando al acercarse a C por izquierda o por derecha se va hasta el más o el menos infinito. La asíntota horizontal es cuando x al acercarse al menos infinito, es decir, cuando x se va hasta el infinito, entonces f de x tiende a un valor c. Estas son las asíntotas horizontales. Y la oblicuo, en cambio, es un poquito más compleja. Es cuando f de x sobre x tiende a un valor constante, m, cuando x tiende al infinito. Y cuando el x tiende al infinito de f de x menos m de x es un valor b. Entonces estos son, como por así decirlo, las condiciones necesarias para que existan las asíntotas oblicuas, horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, si quisiera demostrar que hay una asíntota vertical, debería demostrar esto. Si quisiera demostrar que hay una asíntota horizontal, debería demostrar esto de acá. Ahora, ejemplo. Por ejemplo, si quisiera calcular esto de aquí, lo que hago es usar las propiedades de límites. Bueno, de hecho, no debería poder. Entonces, arriba y abajo. Luego puedo ver que arriba me quedaría un valor de, evaluando, mejor dicho, evaluando veo que arriba me quedaría 8. Y abajo me quedaría 2, 0, mejor dicho. Pero, como estoy hablando de 2 por la izquierda, entonces esta resta va a ser positiva. Por eso aquí le ponen 0 positivo. Entonces 8 sobre 0 positivo es más infinito. Entonces ahí sé que aquí hay una asíntota en x igual 2. Y por la derecha de 2 se va a estar más infinito. Y acá, por la izquierda de 2, se va al menos infinito. Este límite no existe, porque son diferentes. Y en x igual 2 hay una asíntota, como era de esperarse. Se va a estar más infinito y aquí va a estar menos infinito.
Entonces eso más o menos de cómo ver las asíntotas, más o menos, más que todo la definición de asíntotas con usando límites. Ya, entonces vamos a hacer esta pequeña autoevaluación, pero esto aquí, bueno, esto aquí solo te piden hallar el valor de la indeterminación, lo puedes ver fácilmente, aquí es 3, menos 5, y acá es 2. Esto es concepto, así que no es importante. Ahora, esto de aquí, importante. Entonces, ¿cómo determinábamos los límites de manera gráfica? Entonces, a ver, ¿quién me quiere responder esto de aquí? ¿Cómo determino este límite? ¿Cómo determino estos límites? ¿Alguien que me quiera contestar? Bueno, que quiere contestar, que quiera decir, ¿cómo obtengo esos límites? Según lo que acabamos de decir. Ya. Primero, ¿qué me piden aquí? Me piden el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Entonces, según lo que vimos, vimos que para que esto exista, es necesario que el límite por izquierda a menos 2 sea igual al límite por derecha. Entonces debería sacar ambos límites. Límite por izquierda de cuando x tiende a menos 2 y también el límite por derecha. Y tienen que ser iguales para que ese límite exista. Entonces yo veo, por izquierda cuando x tiende a 2, f de x, de hecho, tiende a 2, porque yo me acerco aquí, f de x tiende a 2, y en cambio si yo me acerco por derecha, f de x tiende a menos 1. Y pueden ver que cuando yo me voy acercando a x por derecha, f de x de hecho tiende a menos 1. Entonces, como son distintos, esto no existe. Ahora, la siguiente me dice que cuando x tiende a 2, que es aquí, entonces de nuevo tengo que ver, para que exista, el límite es cuando x tiende a 2 por izquierda, debe ser al mismo límite cuando x tiende a 2 por derecha. Ahora, por izquierda, yo veo que según me voy acercando a 2, f de x se va acercando a 1. Y según yo me voy acercando a 2 por la derecha, x también se va acercando a 1. F de x, que digo, también se va acercando a 1. X se va acercando a 2, f de x se va acercando a 1. Por izquierda y por derecha, x se va acercando a 2, f de x también se va acercando a 1. Entonces son iguales, por lo tanto este límite sí existe y es igual a 1. Lo mismo este, tengo que revisar. 3 es aquí. Entonces por izquierda veo que tiende a menos 1. Por derecha también veo que tiende a menos 1. Entonces los límites laterales son iguales. Por lo tanto, este límite existe y es igual a menos 1. ¿Alguna pregunta? Entonces así se obtienen los límites de manera gráfica. Ya. Listo, entonces continúo. Finalmente vamos a terminar con eso. Allá. Me dicen que graficar esto y verificar si el límite cuando x tiende a 0 existe. Entonces grafico para x menor o igual que 0. Básicamente x al cuadrado más 1. Por lo tanto sería x al cuadrado bajado 1. No, más subido, lo subo 1. Me quedaría acá. Y solo la parte menor que 0. Menor o igual. Y la mayor que 0 sería cuando es menos 3, que sería acá.
X menos 3, mejor dicho. Sería esta línea recta que está aquí. Entonces sería la gráfica de la función. Entonces me piden determinar el límite de X a 0 por la izquierda. Entonces puedo ver aquí que conforme yo me voy acercando a X por la izquierda, f de X tiende a menos 1. ¿Qué habla menos 1? A 1. Ahora, cuando yo me voy acercando a f de X por la derecha, X tiende a menos 3. Y eso quiere decir que este límite no existe, porque son diferentes tanto por izquierda como por derecha. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿pueden existir en una misma gráfica, por ejemplo, dos aproximaciones o acercamientos a un número X por la derecha? Y si puede existir, ¿y qué sería? A ver, en ese caso, no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque si pasaría eso, digamos que tú dices, bueno, tú estás aquí, tienes en X igual a C. Y acá tienes este punto. Entonces tú dices por la derecha, me acerco así, mejor dicho. Y por la izquierda me acerco, por la derecha mismo me acerco por acá. Ya, ¿por qué no puede existir esto? Porque entonces la función no es función, mejor dicho. Esto deja de ser función. No olvidemos que las funciones son tales que rectas verticales tienen que intersectar en un punto. Entonces, por ejemplo, esto no es función. Y el hecho de que se acerque en dos direcciones por derecha implica que esto ya no sea función. Porque según las líneas verticales van a intersectarse en dos puntos. En algún momento, claro. ¿Ya? Entonces no debería haber eso porque si no, no sería función. Y siempre va a ser uno por la izquierda y uno por la derecha. Y ahí en ese caso no sería tan difícil. Como les digo, por izquierda este de aquí será único. Por la derecha también será único. Y este límite será cuando es igual por izquierda como por derecha. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Voy a terminar de grabar.